Queridos alumnos, qué alegría verles. Me apasiona poder compartir con ustedes esta, ¿qué clase es? Quinta clase, ¿verdad? De los escritos juaninos. Bueno, muchas gracias. Damos a Dios por permitirnos estar juntos. Gracias a mis hermanos y hermanas que están en clase presencial. Y también, pues, gracias a quienes van a ver la grabación y vamos a, pues, de alguna manera aprender juntos. ¿Ok? Bueno, como hicimos una votación previa antes de iniciar la grabación entre los compañeros que hacen aquí la presencial, eh, Brenda siempre es bien afortunada porque ella saca todos los números premiados. Digo, no puede ser. Y como hoy ella tuvo un gesto muy, muy fraterno, ¿verdad? De sacar cara por uno de los compañeros, y dijo, no, yo quiero tomar el repaso de la clase anterior. Bueno, no le vamos a quitar la intención a Brenda. Así que bueno, Brenda querida, contanos qué vimos la clase pasada. Bueno, buenas tardes. Hola, hola. Por ser buena, uno a veces termina con sus consecuencias. Bueno, está bien, me parece así, entreno un poco mi mente y veo acá. Sí, está bien. Ok. Bueno, en principio de la última clase habíamos visto un poco lo que serían el inicio de las herejías, ¿no? Que en sí por eso se explicaba que las herejías no eran o sea, una mentira total, sino que podría llegar a ser una exagerada, exageración de algún aspecto de la verdad. Eso por ahí me quedó. Y bueno, qué otra cosita que vimos, ¿no? Estuvimos hablando sobre el gnosticismo, Ujú. eh, por ahí vimos algunos aspectos de eso también. eh, que bueno, los gnósticos por ahí afirmaban que Dios no podría haber venido al mundo porque no podía entremezclarse la materia entre la materia que es mala y el espíritu que es esencialmente bueno, ¿no? Entonces, por ahí eso también me quedó marcado, ¿no? Después de que algunas de esas herejías también decían, ¿no? Por ahí que Jesús fue una simple, fue una emanación de, o sea, que no fue quien realmente se afirma ser, ¿no? Y bueno, por ahí esto en contraposición a, a lo que nosotros creemos, ¿no? A lo que nosotros estamos afirmando y queriendo que el mundo por ahí de cierta forma entienda, ¿no? Entonces por ahí estaba esto es lo que quisiera aportar, ¿no? Gracias, muy amable, querida De acuerdo de Brenda. la clase. Gracias, Ujú. gracias. Interesante, muchas gracias. ¿Alguien más quiere completar alguna idea que hayamos desarrollado en la clase anterior? ¿Alguien vota a favor de que Richard pueda completar la clase? ¿O quieren decir que Richard no dé la clase? Bueno, hago mi aporte, mi pequeño aporte. Bueno, Vale. recordando agregando lo que decía Brenda, los gnósticos decían que Dios era sagrado, que era bueno, como decía Brenda, y que la materia era mala, entonces no podía haber venido Dios a nacer. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que Jesucristo era una emanación de Dios, que esa emanación se fue alejando tanto de Dios eh, que no era un Dios, sino que venía a ser algo así como un semidios. Esa era una de las herejías de los gnósticos, de la creencia de ellos. Ok, ok, Eh, gracias. Después,
Después ellos creían, bueno, que Dios, entonces que Jesús no era humano, sino que no era materia, sino que como que levitaba o que volaba o, digamos que no dejaba huella ¿cómo es? En la Ujú. tierra. Hasta ahí me acuerdo. Muy bien, Richard, gracias. ¿Alguien más? ¿Mario? Sí, también otra de las herejías que habíamos visto es que se le había dado un lugar más alto del que se le debía a Juan el Bautista. Por eso también Juan en el Evangelio al Bautista le da su lugar, pero no un lugar más alto del que debía, ¿no? Incluso habíamos visto que Pablo en su momento había encontrado como, si no mal recuerdo, en Efesos, que había 12 personas que se habían bautizado con el bautismo de Juan y hasta ahí no habían conocido lo que era Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces había como una secta también que le daba a Juan un lugar más alto a Juan el Bautista, un lugar más alto que debería tener, ¿no? Claro, muy bien, que esto era básicamente una herejía en el ámbito judío, ¿verdad? Y que el autor del cuarto evangelio nos lo va a plantear en voz de él, diríamos, ¿verdad? Juan mismo va a rechazar su posición que sus seguidores o sus discípulos para aquellos años seguían sosteniendo, que iba en contra de la supremacía de Jesús, por sobre todo. Muy bien, y después vinieron el tema de los gnósticos. ¿Ah? Y bueno, en el tema de los gnósticos, eh, esto tenía que mucha influencia en cuanto a la imagen que se tenía de Jesús. Ya Richard nos dijo una, ¿no es cierto? Que era básicamente el hecho de que no, Jesús tenía como una apariencia, ¿verdad? No, no tenía un cuerpo de carne y hueso. Lo segundo, Brenda nos comentó que era, eh, o sí, que Jesús fue producto de una de esas emanaciones, ¿verdad? Que tuvo Dios como ser principal. Y la tercera es que Jesús recibió su calidad de Dios en el bautismo, ¿verdad? Y que esa divinidad se fue, se escabulló al momento en que Jesús lo iban a crucificar y iba a morir. Entonces dijeron, el que murió fue cualquier hijo de vecino, pero no fue Jesús. Muy bien, entonces fíjense cómo de alguna u otra manera el Evangelio de Juan va a atacar estas herejías que nos van a permitir a nosotros saber también qué herejías hoy la iglesia enfrenta, ¿verdad? ¿Qué herejías la iglesia hoy enfrenta? Voy a abrir un foro acabando la clase, ¿verdad? Para que ustedes logren identificar en el mundo de hoy, el mundo del siglo XXI, qué herejías se están desarrollando alrededor nuestro. ¿Qué herejías? Y van a buscar la defensa de bíblicamente qué texto, qué idea de la escritura podemos citar. Es una especie de apología, ¿verdad? Pero en función de las herejías. Ya hablé que es una herejía, ¿ok? Ya hablé que es una herejía. Entonces traten de identificar algunas herejías que puedan estar circulando actualmente en nuestros círculos religiosos, espirituales. Traten de identificarlas y traten de ver cómo pueden combatirlas con base en la escritura. ¿Ok? No solamente el foro se va a calificar en función de que ustedes mencionen la herejía como título. Tienen que desarrollar la idea del por qué ustedes consideran que eso que están mencionando es una herejía, ¿verdad? Tienen que mencionarlo, tienen que desarrollarlo brevemente. Tampoco quiero 20 carillas. Y van a hacer una réplica
una aportación a dos de sus compañeros que mencionen herejías distintas que ustedes no las hayan visto. Van a aportar desde su conocimiento bíblico que tienen ya hasta ahora sobre esas herejías. ¿Ok? Entonces va a haber una interrelación. Entonces van a plantear las herejías que consideren, las que ustedes vean, las que ustedes miren, pero insisto, puede ser una, dos, tres. No solo es el título, tienen que desarrollar por qué, tienen que citar la base escritural que nos permitiría a nosotros combatir esas herejías y hacer una réplica a dos de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la tarea que vamos a tener ahora en el foro. Una vez que termine la clase, yo voy a crear el foro, así que la tarde-noche ya estará el foro para que empiecen a trabajar sobre él, pero bueno, desde ahora ya pueden ir identificando. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este foro que vamos a tener, Brenda? Sí, por ahí, no sé si mencionó o sea, la cantidad de herejías que tendríamos que mencionar o es a criterio nuestro. Es a criterio de ustedes, sí. Mientras cubre el requisito o cumple el requisito que les pida de desarrollo, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero no necesitamos tantas. Tal vez tres es mi sugerencia, pueden ser, pero es criterio de ustedes. Lo dejo a su libertad. No olviden hacer la réplica a dos de sus compañeros. ¿Ok? De todas maneras, las consignas van a estar en la plataforma, pero las anticipo desde ahora. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces a plantear a partir de ahora uno de los grandes problemas que existieron hasta el día de hoy. La cristología, ¿verdad? La cristología es una de las ramas de las ciencias bíblicas que tratan, como su nombre lo dice, Cristos y Logos, o logía más bien, ¿verdad? Entonces, eh, logía es estudio, tratado, y Cristo es Jesús. Entonces, la cristología trata sobre el estudio de Jesús, ¿ah? Y todo lo que tiene que ver con Jesús. Y fíjense que uno de los grandes debates que han existido desde siempre es poder comprender a cabalidad la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿Cómo se relacionan estas dos personalidades, estas dos fuerzas, estos dos componentes, estas dos esencias? ¿Cómo lo divino se mezcla con lo humano y cómo lo humano puede mezclarse con lo divino? Es una combinación que a la luz de la teología, a la luz de las ciencias bíblicas, sigue siendo tan debatido y tan discutido hasta nuestros días. Les voy a recomendar que lean un libro, ¿verdad? Que se llama, eh, es de Edis Carballosa, el libro, y por favor cómprenlo o consíganlo. Ese libro tiene que estar en su biblioteca porque es un libro muy importante para la defensa de este tema que estamos hablando. Se llama La Deidad de Cristo. Perdón, lo estoy leyendo aquí en mi librero, por eso. La Deidad de Cristo es un libro muy tan pequeño, ¿no es cierto? Pero detalla, ¿verdad?, cómo la, la crisis cristológica ha pasado por muchos estadios y que incluso siglo XX, siglo XXI seguimos discutiendo los aspectos de la humanidad y de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso por favor consíganlo. No sé si, yo creo que todavía lo venden, seguro. Es un libro ya fue uno de mis primeros libros que tuve yo hace muchos años, donde tuve un acercamiento hacia la cristología, pero es muy bueno, ¿verdad? Así que por favor consíganlo, cómprenlo, no coman un asado, este, y traten de buscarlo por algún lado, ¿verdad? Mercado Libre hoy, olvídense, todo funciona. ¿Mm? Recuerden, Evis Carballosa y la editorial Portavoz, el libro que yo tengo, es de la editorial Portavoz. Sinceramente no tengo idea de qué precio tenga, ¿verdad? Pero vale la pena invertir en ese libro. Ujú.
Bueno, ¿hasta dónde ha sido importante el desarrollo de la crisis cristológica que nos ha llevado a muchas herejías? ¿No? A muchas herejías. Hablamos de la herejía docetista, que fue una de las grandes herejías, y ustedes van a encontrar en este libro el desarrollo de la herejía arrianista, ¿no? La herejía de Arrio es una herejía que hasta la fecha sigue. Hay muchos todavía arrianistas, ¿verdad? En donde niegan la divinidad de Jesús eh, y fíjense cómo nosotros en México, y no, yo no tengo registrado aquí en Argentina, pero voy a tratar de investigar un poco al respecto. Pero en México, hasta 1995, 1996, yo lo había platicado en algún momento, nosotros creíamos que Jesús era un ser creado. ¿No? Incluso así estaba en nuestra doctrina. Cuando hablábamos del Hijo de Dios, entonces dijimos que era un ser creado. Este problema, que insisto, viene del desarrollo de la crisis cristológica de todos estos siglos, nos llevó a la posición de que estamos cometiendo idolatría, ¿verdad? Cometimos muchos años idolatría. ¿Por qué? Porque le cantábamos a Jesús, por ejemplo, pero no lo reconocíamos como Dios. Lo reconocíamos solamente como un ser creado. Gracias a Dios y a la guianza del Espíritu Santo, entendimos, y me parece que eso ya está en la mayoría de los credos de la Iglesia de Dios Séptimo Día en el mundo, de que Jesús no es un ser creado, sino engendrado, ¿verdad? Engendrado. Voy a invitarlos a que busquen sobre este tema, ¿verdad? Que es un tema apasionante, es un tema que ustedes se van a ir dando cuenta de las distintas posiciones y situaciones que nos hacen pensar de cómo lo divino puede tocar lo humano, ¿verdad? Y lo humano puede encerrarse en lo divino. Y entonces el misterio de la encarnación se hace sumamente evidente en este proceso de identificar, ¿verdad? En algún momento charlamos en alguna clase y decimos y dijimos la pregunta, ¿hasta qué momento Jesús tomó conciencia de que era Dios? Si nosotros comprendemos el desarrollo de Jesús como un desarrollo ah, ¿cómo es la palabra? Biológico y psicológico, no sé cómo se pronuncian las dos palabras. Entonces tiene un propio desarrollo, ¿verdad? Jesús en su humanidad fue un hombre como nosotros. Eh, Aprendió a afeitarse, bueno, a lo mejor y no, porque no sabemos si tenía barba o no. Seguramente tenía, porque era una costumbre, porque tal vez era lampiño, ¿no? Eh, Tuvo su cambio de la niñez a la adolescencia, tuvo sus procesos de pubertad en todos los aspectos, emocionales, sexuales, sentimentales. ¿Cómo corresponde esas ideas, ¿no es cierto?, de pensar en un Jesús que tiene un cuerpo, pero y a la vez es Dios, es el siervo de Yahvé, es el Mesías, etcétera. Los animo a buscar sobre este tema, ¿verdad? Eh, Hay un estudio muy interesante al respecto, que fue el estudio que se planteó para poder determinar la deidad de Jesús. Voy a ver si lo consigo. eh, en donde determinamos que Jesús es coeterno, codivino y cosustancial. Esa fue la idea. Y nos apegamos al concilio de Nicea, ¿verdad? Nos apegamos al concilio niceano, en el que, y al de Constantinopla, el constantinopolitano, también nos apegamos a esos concilios para poder entender que Jesús es el credo de Nicea, si no mal recuerdo, es creemos en un solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe, y creemos en su Hijo Jesucristo, unigénito del Padre,
engendrado y no creado. Luz de luz, vida de vida, Dios de Dios. Algo así va el credo niceano. Entonces, ustedes ya vieron eso, me parece, en alguna de sus clases. Y este tema de la divinidad y la humanidad de Jesús, insisto, hasta la fecha ha dividido, ¿verdad? Hoy los movimientos gnósticos manejan todavía estos desdoblamientos, ¿no? Del cuerpo y del espíritu, producto básicamente de pensar que Jesús lo que tuvo fue un desdoblamiento al momento de morir. O sea, lo que murió fue la carne y su espíritu salió. ¿Mm? Bueno, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque el Evangelio de Juan nos va a plantear esta dualidad, ¿verdad? De naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y dado que en ese momento, finales del primer siglo, eso se estaba poniendo en boga, ¿no es cierto? Habría que considerar no, no, no caer en esas herejías. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase de hoy. A ver, un segundo. Creo que no tenía abierto el PowerPoint. Sí, aquí está. Muy bien. A ver. Sí, ahora sí. No tenía acomodado el PowerPoint. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es que el hecho de que Juan se haya propuesto, el autor del cuarto evangelio, se haya propuesto corregir estas tendencias gnósticas, ¿no? Tanto de darle la primacía a un personaje mortal y todo esto que tenía que ver con los gnósticos, explica paradójicamente que hay un doble mensaje en su propio evangelio. Por una parte, ¿verdad? El cuarto evangelio subraya de una manera tan contundente, cosa que tal vez no lo podemos percibir en los evangelios sinópticos, subraya de manera tan importante la humanidad real de Jesús, ¿verdad? Y va a retratar un Jesús con muchas emociones. Miren, hago un paréntesis aquí para poder hacer una aclaración pertinente. ¿Mm? Nosotros no sabemos absolutamente nada del Jesús histórico, ¿verdad? No tenemos esa idea. Es decir, toda vez que los cuatro evangelios no son biografías como tal, pues no tenemos una imagen de cómo era Jesús, el Jesús histórico. Insisto, no sabemos cómo tenía la nariz, si la tenía ancha, delgada, si era alto, si era bajo, petizo, si era delgado, si era gordo, si tenía panza, si tenía vellos o era lampiño, el color de su pelo. No, no sabemos si tenía lindas manos o no, lindos ojos o no. No tenemos idea de cómo era como bebé. No, nadie, absolutamente, no tenemos ninguna fuente, ni bíblica ni extra bíblica, que nos haga pintar o tener una fuente que nos diga, bueno, Jesús históricamente fue de esta naturaleza, ¿verdad? Si fue un chico introvertido, extrovertido, si se enamoró de una chica, ¿no es cierto? Este, cómo fue su evolución, insisto, emocional, sexual, sentimental, no lo tenemos, ¿ok? Entonces, el Jesús histórico, tenemos algunas pinceladas por ahí, ¿verdad? Pero no. Lo que tenemos en los evangelios, que es la única fuente más abundante que tenemos sobre la existencia de Jesús, pues son los evangelios. Y en los evangelios
encontramos que la gran mayoría de las referencias a Jesús tiene que ver con una interpretación teológica, una fuerte carga teológica, es una reinterpretación que ellos hacen de Jesús, porque recordemos que los evangelios se escriben en el 60, 70, más o menos, ¿no? 80, 90, 100. Imagínense si yo tendría que, si yo vivo en el tiempo de Juan, tener que imaginarme a un Jesús que ya tiene, que hace más o menos 90 años que nació, pues no me voy a acordar, no voy a saber cómo es. ¿Ok? Entonces, lo que los evangelios nos presentan son los rasgos de la personalidad de Jesús en cuanto a su humanidad, ¿verdad? Porque, insisto, Juan va a ser especialista en esto, va a poner mayor énfasis en los rasgos de la personalidad humana de Jesús, en la personalidad humana de Jesús. Y entonces lo va a retratar como una persona que siente y que tiene emociones, es una persona de carne y hueso, es una persona que eh, rompe el estereotipo que tenemos. Por eso me gusta mucho la serie esta de Chosen o El Elegido, Los Elegidos, que aparece. Me gusta ver. No sé si Jesús fue como el actor, seguramente que no, pero creo que han querido retratar muy bien estos rasgos de la personalidad de Jesús, ¿verdad? Y, y creo que, bueno, al menos si yo tendría que decidir entre la imagen de Jesús de las películas de Hollywood a esta propuesta que hacen al respecto, bueno, la verdad que me quedo con esto, ¿verdad? Me quedo con esto. Bien, dicho entonces esta apreciación que por favor no quiero que la olviden, ¿ok? Si ustedes se van a especializar en algo en sus ministerios, quienes le guste leer, quien le guste profundizar, quien le guste proponer cosas, bueno, hay un hermoso libro maravilloso que la verdad es increíble, que se llama, ahora no sé cómo se llama, ya está ahí arriba, se llama Jesús, algo así, pero que es un libro maravilloso porque nos describe la cristología de Jesús entre que muere y el primer escrito cristiano, que hay un lapso más o menos de 20, 25, 30 años, que no sabemos qué sucede, ¿verdad? Y, y me gusta mucho porque el autor comienza diciendo que uno de sus maestros, él fue y le preguntó a su maestro en qué le aconsejaba que se pudiese especializar. Y su maestro le dijo, bueno, especialízate en Jesús. Entonces él ha desarrollado una interesante cristología. Izarriaga, si no mal recuerdo, es el apellido. Una interesante cristología. ¿Ok? Bueno, los que somos muy apasionados de esto son los libros que les puedo recomendar. El de la deidad de Cristo Carballosa, el de Jesús de Izarriaga. Y hay un libro también que yo ya se los recomendé, creo, el año pasado o antepasado. Ahora que ya no, pero tuve que habérselos recomendado. Es una novela maravillosa, una novela histórica, muy bien documentada. La verdad que es un trabajo que muchos exegetas y estudiosos la toman como referencia, que se llama La sombra del Galileo, de Gerard Teyssen, ¿verdad? La sombra del Galileo. Este es un libro maravilloso, es una novela, es en corte narrativo, así que bueno, es cautivante, ¿no? Este género de novela, pero es un género de novela que combina interesantes rasgos de la humanidad de Jesús, esta particularidad, ¿verdad? De Jesús. Bueno, listo. Basta de anuncios publicitarios de libros, pero que, insisto, si alguien quiere seguir profundizando en la cristología, bueno, estas son muy buenas bases para comenzar. Cuando nosotros leemos en el cuarto evangelio sobre la humanidad de Jesús, vemos cómo Juan nos refleja un Jesús que estaba profundamente enfadado, ¿verdad? Es alguien que sale de sí, pero no sin razón. No es un enfado, este, ah,
altanero, no es un enfado, este, mal, ¿verdad? O sea, que le salió atravesado, pero sí es un enfado que Juan lo presenta como algo interesante respecto de los cambistas que estaban en el templo. Bueno, ayúdenme, hermanos, a leer, por favor, tengan su Biblia y ayúdenme a leer las citas que tenemos ahí para ir identificando dónde aparecen eso. ¿Alguien quiere leer, por favor, 2:15? ¿Qué nos dice Juan sobre la personalidad humana de Jesús? Juan 2:15 dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Muy bien, entonces, gracias, hermana. Hay acciones, ¿verdad? Que realmente era un torbellino el Señor en ese momento, ¿verdad? Que hacen ver su indignación, ¿verdad? Es un enfado con una indignación totalmente justificada. ¿M? Entonces lo vemos en esa personalidad. 4:6, por favor. Esta es una historia interesantísima, más allá de la carga teológica que tiene este pasaje, pues también nos habla acerca de la carga humana de Jesús, ¿no? 4:6, quien quiera, por favor, abra el micrófono. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Gracias, gracias, Brenda. Fíjense cómo dice que estaba físicamente cansado cuando se sentó al lado del pozo que estaba cerca de Sicar en Samaria. Juan dice, estaba cansado del camino, o sea, estaba profundamente cansado. No sé ustedes si pueden, han experimentado este profundo cansancio donde no das más, no das más, te duele todo, tienes hambre, tienes sed, estás de mal humor, estás, viste, ya, dices, no puedo más, baja los brazos y tratar de buscar dónde sentarte. Bueno, este es un rasgo muy humano de Jesús, ¿verdad? Un Jesús que se cansa. Uno podría pensar, pero si era el Hijo de Dios, pero mira, si él podía. Recuerdo un capítulo de la serie Chosen que los discípulos estaban discutiendo ahí pavadas, ¿verdad? Y Jesús estaba sanando y todo el día se la pasó sanando. Y la verdad que fue impactante reconocer, a veces uno dice, y Jesús sanaba al pueblo. Entonces parece ser que uno, viste, dice, bueno, sanaba y, bueno, ese que está cojo, listo, levántate y camina. Aquel que está ciego, bueno, recobra la vista. Aquel que está endemoniado, bueno, demonio, salite y no te quiero ver más. Y a veces nos imaginamos, viste, cuando leemos este tipo de pasajes como el Jesús que estaba ahí dándole orden a todo mundo y entonces él era ¿cómo se llama? El maestro con la batuta y todo. Pero la verdad que me llamó la atención el ver que Jesús se involucraba tanto con las personas que no solo había un cansancio físico, ¿verdad? La gente quería escucharla, la gente quería hablar y él tenía o debía o quería escucharlos. El estar de pie, el a veces no comer, el que no te dejan comer, pues si no, va a querer comer y llega otro y por favor, saname, mira que yo he vivido tantos años. Y Jesús nunca dejó a nadie ahí, viste, en el dintel. Es muy cansado, es muy cansado. Yo recuerdo una vez que tuve que ungir, fui a una iglesia a predicar y hubo unción en la iglesia y era yo el único pastor que estaba ungiendo. Entonces, cuando hago el llamado para la unción, como 40, 50 hermanos vinieron para que los ungiera. Yo, de verdad, al hermano 20, yo ya no aguantaba la cadera, ya no aguantaba la espalda, no aguantaba nada, los pies me temblaban y tenía que ungir a los 50, ¿viste? Entonces, es algo tan humano, ¿no? No era el superhéroe, no era alguien que decía, yo las puedo todas, no necesito a nadie, no, hay cansancio en Jesús. Bueno, tenemos luego
un rasgo muy humano en la personalidad, que es el hambre. 4:31, por favor. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Gracias. Bueno, vean aquí que sus discípulos le ofrecieron algo de comer de la manera que se le ofrecería a uno que tiene hambre. Le rogaban, ¿verdad? Y seguramente Jesús, entre haciendo lo que tenía que hacer, pues no comía. Pero eso no significaba que no le chillaran las tripas, decimos en mi tierra, ¿no? No significa que, ¿viste cuando pasas hambre, cuando tienes muchas horas, sentís que se te pega la panza con la espalda? Bueno, algunos, ¿verdad? No experimentaríamos eso, pero el hambre es complicada, ¿viste? El hambre es porque la comida es necesaria. Entonces vemos a un Jesús que tiene hambre. Luego vemos a un Jesús que era empático, ¿no? Una característica muy humana. Capítulo 6, 5 y 20. 6:5. Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Muy Y el bien. 20, El 20. el 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Muy bien, gracias. Fíjense cómo en estas dos situaciones Jesús no podía dejarlos a la deriva, ¿no? Es el típico que cuando él iba en el auto, ¿viste? En la ruta y ve a alguien que tiene necesidad, paraba para ver qué necesitaba, ¿verdad? Y eso es lo que sucedía en el relato de la alimentación de las 5,000 personas en el capítulo 6. Jesús mira a la multitud, ¿verdad? Y le dice a Felipe, bueno, hay que buscar algún lugar para comprar pan y darle de comer a esta gente, ¿verdad? Algo hay que hacer. Y cuando iban en la barca y hubo viento y demás, Jesús se acerca y ellos tienen miedo y Jesús le dice, no, tranquilos, tranquilos, no tengan miedo. Es esa persona, son esas personas, viste, que cuando los ves dices, llegó mi Salvador, gracias, gracias por venir, yo no sabía qué hacer. Bueno, Jesús era esa persona siempre empática. Jesús sentía dolor y lloraba con los que estaban de duelo. 11:33, 35 y 38. Once 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El 35, Jesús lloró. Y 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Gracias, Esther. Bueno, vemos a un Jesús que no tenía problema, ¿no es cierto?, en sentir dolor y llorar y expresar los sentimientos más profundos que una persona puede experimentar, ¿verdad? Jesús lloraba, se dolía. Jesús tenía sed, aprendió lo que era tener sed, ¿verdad?
19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Gracias, gracias. En la agonía de la cruz, el grito que salió de sus labios resecos fue, tengo sed. ¿No? Es el pedido de un moribundo, de una persona que está en agonía. Bueno, es alguien que tiene sed. Así que, con estos ejemplos, el cuarto evangelio nos presenta un Jesús que no era una figura irreal o docética. No era un fantasma, porque los fantasmas no sienten, sino uno que experimentaba el cansancio de un cuerpo agotado y las heridas de una mente y de un corazón apesumbrados por todas las situaciones que él tuvo que enfrentar y que él tuvo que vivir, ¿verdad? Entonces vean cómo el Evangelio de Juan, atacando las ideas gnósticas de un Jesús irreal, termina manifestando a un Jesús que es totalmente humano, a un Jesús que experimenta cansancio en su cuerpo agotado. Y bueno, hay muchas emociones que nacen de parte de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver claramente que es el Jesús humano en todos los sentidos el que el cuarto evangelio nos presenta, la humanidad de Jesús. Ya lo vamos a desarrollar mucho más esta idea cuando veamos la primera carta de Juan, que también va a ir en función de defender la humanidad y la divinidad de Jesús, ¿verdad? Ahora, debemos analizar la deidad de Jesús, ¿verdad? A Jesús como Dios y cómo nos lo presenta el cuarto evangelio. Y como lo dijimos anteriormente, no hay otro evangelio que muestre con todas sus fuerzas la divinidad de Jesús. Y vamos a poner 3 ejemplos más o menos para que ustedes puedan identificar cómo Juan presenta a Jesús como Dios. Primero, Juan va a subrayar la preexistencia de Jesús. Esta palabra preexistente, ¿verdad? Significa que fue antes de. Y la palabra preexistente nos habla de la eternidad de Jesús. Ese ser que se dolió, que estuvo cansado, que lloró, que tuvo hambre, que etcétera, etcétera, es un ser que es eterno, ¿verdad? Y entonces vamos a leer, por ejemplo, en el 8:58, esta interesante afirmación teológica, evidentemente, donde dice, antes que Abraham fuese, les dijo Jesús, yo soy. Esta expresión del yo soy es una expresión que tiene que ver con el nombre que Dios revela a Moisés en el Sinaí para que vaya y libere a su pueblo de Israel, ¿verdad? Decirles que el yo soy te envía. Entonces, Jesús arropándose esta atribución, que era un título divino, ¿verdad? Que solo le pertenecía a Yahvé, él lo dice, y dice, antes que Abraham fuese, ya hablando de Abraham, es una figura, no solamente decir, no fue el primer hombre creado, sino más bien es la concepción de que la fe de los judíos radicaba en la fe de Abraham. Bueno, dice, antes de que existiera cualquier pueblo, cualquier ideología, cualquier cosa, yo soy Dios, ¿verdad? Se arropa esta atribución de ser divino. Y por lo tanto, pues si Él es Dios, entonces Él era antes de todas las cosas. Y si era antes,
entonces es eterno. Jesús, por ejemplo, hablaba de la gloria que tuvo cerca de Dios antes de que el mundo existiera. Dice el 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuera. Juan va a presentar a un Jesús, ¿verdad? Ya lo dijimos, quebrantado con los labios resecos, pero es el Dios que estuvo en la gloria de Yahvé, ¿verdad? En la gloria de Dios mucho antes de que el mundo existiera. Entonces, él vivía en la eternidad, en la gloria de Dios. Una y otra vez, Jesús en labios o en función del cuarto evangelio, habla de su bajada, de su descenso desde los cielos. Por eso cuando nosotros miramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vemos claramente cómo en el versículo 33 habla de el pan de vida, porque él dice que él es el pan de vida, y el pan de vida ha descendido del cielo, ¿verdad? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Qué descendió del cielo? El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Yo soy. Vuelvo a usar nuevamente Jesús, este título divino que le pertenecía a Yahvé, ¿verdad? Diciendo yo soy, el gran yo soy. Y Jesús se presenta como eso y Juan lo manifiesta de una manera muy especial. ¿Mm? Entonces vean ustedes cómo en estos tres ejemplos Juan va a presentar a un Jesús totalmente eterno, ¿verdad? Y comprometido con la divinidad. ¿Mm? Entonces, él se reconoce como Dios. Y esto es sumamente importante. Ahora, un segundo aspecto, perdón, Juan veía en Jesús entonces a uno que había existido siempre hasta antes de la creación del mundo. Y esto, como lo he mencionado, tiene que ver con la eternidad. Jesús es eterno. Por lo tanto, no pudo haber sido creado. Ujú. Más bien, fue engendrado. En algún momento de la eternidad, Jesús fue engendrado por el Padre. ¿Cómo fue el proceso de engendración? No lo sabemos. Las distintas posturas teológicas y filosóficas han querido dar respuesta a este interrogante. ¿Cómo se formó Jesús? No lo sabemos, porque eso está muy fuera de nuestro alcance. Por la sencilla razón de que Jesús en algún momento de la eternidad fue engendrado por el Padre. Y resulta que nosotros no hemos vivido la eternidad, no sabemos lo que es eterno, ¿verdad? Entonces desconocemos los aspectos de la eternidad. Segundo argumento que el autor del cuarto evangelio nos va a presentar sobre la deidad de Jesús. Y tiene que ver con uno de los rasgos fundamentales de la deidad, ¿verdad? Ustedes saben que los atributos de Dios son muchos, pero los más importantes, hemos dicho que los atributos de Dios es la omnisciencia, la omnipresencia y la, eh, el, el que es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, el todopoderoso es aquel que no hay rival hacia él o contra él. La omnipresencia es que él está en todos lados, ¿verdad? Está ahora entre nosotros tomando la clase el Señor, pero está en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del universo. Esa es la omnipresencia, los llena todo. Su presencia los llena todo, hasta el infinito que nosotros no alcanzamos a comprender. Ahí llega la presencia de Dios. Y la omnisciencia tiene que ver con que Jesús lo sabe todo, ¿verdad? O los atributos de la divinidad es que lo sabe todo. Eso es la omnisciencia. Lo conoce todo.
No hay pensamiento que el Señor no conozca. Por eso hay muchas referencias en la Biblia que dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce, ¿verdad? Ya la conoce, ya la sabe. Bueno, hablando de este atributo divino que le pertenece a Yahvé, ¿verdad? A Dios, el autor del cuarto evangelio se lo va a atribuir a Jesús. Y entonces, por ejemplo, en el relato que vemos de la mujer samaritana, Juan nos presenta o nos dice que Jesús sabía, al parecer milagrosamente, el pasado de la mujer samaritana. Ve y llama a tu marido. Y entonces la samaritana dijo, no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido, ¿verdad? Y entonces la mujer le dice, parece que sos profeta. Recuerden que antes la idea era que el profeta tenía la connotación de adivino. ¿Ah? Entonces, ¿quién le contó a Jesús? ¿Cómo supo Jesús? Bueno, eso es un rasgo de la divinidad. Él no conocía a la samaritana la primera vez que él pasaba y se sentaba en el pozo de Sicar. Pero bueno, sabía que 5 maridos había tenido. Nadie se lo había dicho. Entonces, él pudo leer tal vez el pensamiento o conocer de una manera milagrosa el pasado de la mujer. Un ejemplo más es que sin que nadie se lo dijera, ¿verdad? No tenía, al menos por lo relatado en el cuarto evangelio, Jesús sabía el tiempo que había estado aquel enfermo cerca del el estanque milagroso. Es la narración que aparece del paralítico de Betesda, ¿verdad? Que estaba junto al pozo esperando que el ángel viniera, removiera las aguas y él pudiera entrar al agua y poder ser sano. Cuando leemos en el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, de alguna manera sabía que esa persona que estaba allí no era nuevo, ¿verdad? Juan nos dice que cuando lo vio se dio cuenta que supo, entendió, comprendió que llevaba mucho tiempo ese paralítico cerca del estanque de Betesda. Uno más, un elemento más, es en el capítulo 6, versículo 6, donde dice que desde antes ya sabía la respuesta a la pregunta que le hizo Felipe, ¿verdad? Dice el versículo 6, versículo 5, para que entendamos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comamos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. De alguna manera, Jesús ya sabía la respuesta que le iba a dar Felipe al respecto, y basta leer el resto del relato para darnos cuenta. Sabía que Judas lo iba a traicionar, aun cuando nadie lo sabía, era un plan en secreto. Por eso cuando vemos en el capítulo 6, versículo 61 al 64, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, sabiendo Jesús en sí mismo, conocía lo que estaban diciendo los dioses, él no lo escuchaba, ¿no? Pero lo sabía. Y entonces dice, porque algunos de vosotros que no creen, pero porque versículo 64 dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Entonces, de antemano Jesús conocía las intenciones y las motivaciones que había en el corazón de los suyos. Y esto habla del rasgo de la omnisciencia. Una característica más es que antes de que nadie se lo dijera, ya sabía que Lázaro había fallecido, ¿verdad? Por eso en el capítulo 11, versículo 14, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Al principio era una enfermedad. El versículo 3 le dicen, que dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, aquí al que amas está enfermo. Bueno, después viene todo un diálogo y al final Jesús le dice, bueno, para que no me entienden, yo sé que Lázaro murió. Algunos podrían decir, eran corazonadas. No, la verdad que
esa apreciación en el marco de la teología del cuarto evangelio, es prácticamente imposible que eso se entendiera así. Entonces, en este segundo rasgo de la deidad de Jesús, Jesús como Dios, Juan veía que Jesús tenía un conocimiento especial y milagroso independientemente de lo que otros le pudieran decir. No tenía necesidad de hacer preguntas porque ya sabía todas las respuestas. Y que vuelvo a repetir, en este carácter de milagro, bueno, Jesús estaba presente. Y un tercer rasgo que tenemos para entender lo que nos plantea el cuarto evangelio en cuanto a la deidad de Jesús es que Jesús hacía siempre las cosas por iniciativa propia y sin depender de nadie. No fue la petición de su madre lo que le movió a realizar el milagro de las bodas de Cana de Galilea, fue su propia decisión, ¿va? No fue porque María le haya dicho, fíjate que no hay vino. El versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. O sea, no es por lo que vos me decís, ¿no? Pero al final, Jesús hace este primer signo y concede, ¿verdad?, el tema del milagro y es una decisión muy propia de Dios. Dios hace su voluntad. La insistencia de sus hermanos fue otro de los eventos que aparece en el Evangelio de Juan. La insistencia de sus hermanos no fue lo que le obligó a ir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Cuando leemos en el capítulo 7, versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. ¿Ah? Fue decisión suya, no porque sus hermanos le dijeron que tenía que subir a Jerusalén y demás. Él fue una decisión propia, ¿verdad? Nadie le quitó la vida, él mismo la ofreció de manera voluntaria y libremente. Es uno de los aspectos de la cristología muy interesante. Según el autor del cuarto evangelio, interpretando este sacrificio que hace Jesús, dice en el capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, la fusión que hay con la deidad es muy interesante porque no es que él dependiera de alguien para dar su vida, fue su decisión, ¿verdad? Y lo mismo leemos en el capítulo 19, versículo 11, donde dice, y respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, no es que porque fue acusado, no fue porque, no, simplemente porque tuvo la intención de entregar su vida en sacrificio voluntario. Por eso, por estas inferencias, estas referencias, perdón, que encontramos en el cuarto evangelio, podemos darnos cuenta que Juan se dio cuenta de que Jesús actuaba con una independencia divina, libre de toda influencia humana, donde Jesús siempre decidía y actuaba por sí mismo, ¿verdad? Entonces, estos rasgos nos colocan en esta dualidad de las naturalezas de Jesús, una dualidad humana y una dualidad divina. Por eso, para salirle al paso a los gnósticos y a sus extrañas doctrinas, el autor del cuarto evangelio, llamado Juan, nos presenta un Jesús que era indudablemente humano, pero que a la vez también era indudablemente divino. Divino. Como esta clase no es clase de cristología, pues solamente vamos a dejarlo hasta aquí. Ya ustedes tendrán que ir investigando más sobre este tema. ¿Ok?
sobre la cristología. Y entonces es como terminamos esta unidad que planteamos acerca de el brote de las herejías que vinieron a dar al traste con el tema de la humanidad y la divinidad de Jesús. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Yo tengo el libro de A la sombra del Galileo, pero ya les pregunto, ¿ya les había preguntado sobre eso antes? ¿No les había comentado sobre ese libro? No, tengo esa duda. Sí, sí, ya había comentado sobre ese libro. Ah, buenísimo. ¿Ya lo leyeron? No, yo no lo leí. Ah, bueno, entonces, de verdad, léanlo, va a ser muy bueno ese libro. Y, bueno, busquen el de Evis Carballosa. No sé cuánto saldrá, pero no creo que sea tan caro. Muy bien, ¿alguna pregunta, Esther? ¿Cómo es el nombre de Carballosa? Evis. Evis. De lote, B corta de vaca, I de imán y S de sol. Evis Carballosa, con B larga. Quien quiera profundizar sobre Jesús y los debates cristológicos, es un libro muy bueno para leer. Muy entendible, además, muy entendible. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, comentario, bueno, vamos a dejar aquí la clase porque el tema que sigue tiene que ver con el autor, ¿verdad? Vamos a investigar, vamos a entrar hablar sobre el autor del cuarto evangelio, vamos a ver la evidencia interna que tiene el cuarto evangelio para poder determinar si fue Juan el que hizo esto. Vamos a mirar algunas tradiciones que parecen más historias legendarias que se tejieron en función de la figura de Juan. Vamos a resaltar la figura del discípulo amado, ¿no? Es interesante esta atribución. Muchos creen que así como el chico desnudo con la sábana que aparece en Marcos, creen que es Marcos, bueno, las alusiones que hay sobre este personaje que perdón, se recostaba en el pecho del Señor, el discípulo amado pudo haber sido el autor del cuarto evangelio. Y en la siguiente clase que vamos a terminar sobre Juan, vamos a ver cómo la iglesia recibió este texto, ¿verdad? Y cómo lo consideró como canónico, que es un texto que en muchos lugares fue muy bien recibido, ¿verdad? Por los temas que abordaba, principalmente por el combate que tenía sobre las herejías gnósticas, pero algunos tuvieron ciertas reticencias al respecto. Y vamos a tratar de analizar si en este cuarto evangelio hubo un amanuense en su redacción, ¿verdad? Vamos a tratar de investigar si hubo un amanuense, un secretario que haya redactado el final o el borrador de Juan. Vamos a analizar un poco la teología petrina, ¿verdad?, que aparece en Juan y cómo Pedro fue muy importante para que este evangelio fuera aceptado. Entonces, por eso tenemos en el capítulo 21 toda la teología petrina, ¿verdad? Y al parecer se cree que este es un capítulo interpolado, perdón, que es un añadido porque se necesitaba
una fuerza mayor para que este libro pudiese ser aceptado. Entonces, el capítulo 21 es todo de Pedro, todo de Pedro. Por eso es la teología petrina, el capítulo 21 de Juan, que eso provocó que las iglesias, ¿verdad? Principalmente judeocristianas, aceptaran este libro por la influencia de Pedro. Ujú. Pero es un dato interesante. Al parecer el libro termina en el 31, 2031, y el 21 es, insisto, un añadido. Por eso lo vamos a platicar en la próxima clase. Así que bueno, la próxima clase son los temas que vamos a abordar para eh, hablar un poquitito sobre las señales y milagros que tiene el Evangelio de Juan. Eh, Vamos a ya después entrar a lo que son las cartas de Juan y seguramente vamos a tener tiempo, porque vamos bien en el ritmo, vamos a tener tiempo para hacer el análisis de alguna porción de Juan, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer un análisis de la porción de Juan. Ujú. Muy bien, pues preguntas, hermanos, preguntas, dudas. Investiguen un poquitito sobre los debates cristológicos de la divinidad de Jesús y de su humanidad. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ustedes ya vieron cristología. En materia de teología tuvieron que haber visto cristología. A ver, les hago un examen pequeñito. ¿Qué estudia la neumatología? ¿Qué estudia la neumatología? No me digan, hermanos, a ver, ¿será que no? ¿A qué materias tienen este tercer año? Y no, ahí ya varios salieron del grupo. Esther se fue. ¿Qué estudia la neumatología, no? La soterología. La neumatología es lo del soplo, hálito de vida, como lo del espíritu. Ajá, muy bien. Es la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología. Muy bien, Amanda, muy bien. La soterología. Soterología, Soteriología, soteriología. Eso es lo que uno ve todo mes. ¿no? La escatología. Esa sí la vimos, ¿o no Ok. la vimos? No, esa no la hemos visto todavía. Ah, bueno, ya me preocuparon, hermanos, porque eso ustedes ya tienen que saberlo, pero al derecho y al revés. La escatología, la soteriología, la neumatología, la cristología, la teología, la angelología, eh, la martología. A ver, ¿qué estudia la martología? No, eso no, 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 eso no lo vimos. no la hemos visto. Ay, Dios Señor del cielo, a ver. Que nos hace falta. Tuvieron que haberlo visto en clase de teología, teología sistemática 2. Ahí tendrían que haberlo visto. Teología sistemática 2 sí vimos, pero esa no me acuerdo. No, esa, hay cosas que sí me sonaron de ahí, pero la mayoría no. Esa no. ¿No? La otra sí que No. vimos lo de De Los Ángeles, que escuché algo ahí a la pasada, tampoco. La Teología, angelología es no, el no, estudio de los no, ángeles. esa tampoco. sí, no, La tampoco. soterología es la doctrina o el estudio de la De salvación. salvación, de la La salvación, ese salvación. sí. La martología o jamartología es el estudio o doctrina del pecado, ¿verdad? La teología es el estudio tratado de Dios, la cristología es el estudio de Jesús, la neumatología, el estudio tratado del Espíritu Santo, la escatología, el tratado o la doctrina de los últimos tiempos. Bueno, está bien. Un repaso, un repaso a eso nos toca mirar. Sí, amigos, sí, Mario. Sí, con respecto por ahí a lo que vimos ahora. Jesús cuando estuvo acá, entonces, a la luz de por ahí lo que vimos un poco, él compartía las dos esencias.
Sí, sí. Porque a mí me lleva esto porque hice esta misma pregunta no recuerdo en qué materia, y me dijo el profesor que no, que cuando él estuvo acá fue 100% humano. Bueno, No, avísame qué profesor fue para no meterlo más a la currícula. me quedó, por eso ahora al escuchar esto, me quedo con la duda porque lo habíamos visto así y por lo que yo venía entendiendo, siempre era que él tenía, compartía las dos esencias. Claro, Pero a mí me dijo que no, que cuando estuvo aquí era 100% humano, claro. no era divino, o sea, no tenía no sé cómo explicarlo ahí, era 100% hombre sin su parte divina o algo así. Ok, bueno, eso no es correcto, ¿verdad? Porque eh, Jesús tenía, cuando hablamos de integración de estas dos naturalezas, no es que Jesús tenía 50% humano y 50% divino, no. Que esa es No. parte de unas herejías que se han dado al respecto. Era 100% humano y 100% divino. ¿Va? Entonces, por eso el debate que ha surgido durante muchos siglos y que muchos siguen negando la divinidad de Jesús, ¿no? Oye, imagínense los testigos de Jehová, que es una secta muy numerosa, siguen teniendo esta herejía, ¿no? Ellos siguen creyendo en Jesús como un Dios, no como Dios. Pero lo interesante aquí es cómo convivieron esas dos naturalezas. Y si nosotros planteamos por ahí esa teoría de verlo como un dios, ya no seríamos una religión monoteísta, Claro. como lo veríamos como un dios aparte, o sea, imaginándonos un supuesto cielo, por así decirlo, con Jesús y Dios, los dos, cada uno por su lado, Ujú. vendría a ser, ¿no? Y vendría a ser una idolatría, porque estaríamos adorando a Jesús. Nosotros le cantamos a Jesús, ¿verdad? Le cantamos a Jesús, le adoramos a Jesús. Y adorar a Jesús, se adora solamente a Dios. Entonces, crear un Dios distinto o inferior de Dios y adorarle, estaríamos cometiendo idolatría. Pero este debate, ¿verdad? A ver, yo lo que digo, no soy tanto de entrar en esos temas, la teología a mí no me llama mucho la atención, pero entiendo que en estos aspectos es ocioso tratar de identificar y elucubrar, o como decían los griegos, elaborar sofismas que nos hagan decir, a ver, cuando murió, por ejemplo, José, si Jesús era Dios, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo resucitó como a Lázaro? ¿No? Por ejemplo. De estas ideas erradas, de estas herejías, surgen los evangelios apócrifos, ¿verdad? Por eso los evangelios apócrifos son inaceptables para nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos del evangelio de la infancia, los evangelios de la infancia, en versión siriaca, nos vamos a percatar cómo la imagen que se tiene del niño Jesús es terriblemente mala. Es un guricito que dan ganas de darle unas cuantas nalgadas a ese muchachito, pero era el típico niño arrogante que se creía Dios y que podía matar o declarar la muerte a otro compañerito que llegó, lo antecogió, viste, iban caminando, lo antecoge así, le da, y Jesús se voltea y lo maldice y el guricito se muere. Bueno, estas concepciones erradas y equivocadas provienen básicamente de estas herejías sobre la dualidad. Estos evangelios gnósticos nos dicen que Jesús era Dios desde pequeñito, ¿verdad? Y eso lo hacía como diferente. Pero realmente no hay una concreción satisfactoria para nadie de cómo estas dos humanidades, estas dos naturalezas conviven.
pero el texto bíblico lo dice, y Jesús era Dios. Entonces, quien muere en la cruz es Dios reconciliando el mundo a través de Jesucristo, dijo Pablo. Y podría ser también una aportación muy útil el verso 18 de primera del capítulo 1 de Juan, donde dice que quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Claro. como explicando, ¿no es cierto?, que es parte Ujú, de, de un mismo ser, por así decirlo, ¿no? ujú. Comparten la misma esencia, por eso digo que deben aprenderse los tres co. Coigual, cosustancial y codivino. La palabra co significa de la misma naturaleza, ¿verdad? Ambos tienen la misma sustancia divina, el Padre y el Hijo. Coigual, ¿no? Consubstancial, la misma sustancia divina. Coigual porque ambos son Dios, ¿no? Tienen el título de Dios y merecen la alabanza y la gloria y el reconocimiento. Eh, Coeterno significa que vivieron en la eternidad y que nosotros ahí no nos pertenece. Ahora, según el credo nuestro, ya ahora sobre la cristología, la Iglesia de Dios Séptimo Día cree que Jesucristo no es creado sino engendrado del Padre, que tiene la misma naturaleza del Padre, que es coeterno, cosustancial, codivino, y solo en cuanto a la función de la divinidad, el Hijo está subordinado al Padre. Solo en función de la relación divina. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Pablo lo entiende bien. Dice que en los últimos tiempos, cuando Jesús venga, reinaría sobre la tierra y una vez que pase el tiempo del reinado del Hijo, entregará el reino a su Padre para que el mismo Hijo se someta al Padre y el Padre sea uno en todos. Esta relación divina, ¿no es cierto?, solo es en función de la subordinación en cuanto al rol que se tiene en la divinidad. Pero en cuanto a su naturaleza, ambos son Dios. Porque es engendrado. Nadie engendra. Tu hijo tiene parte tuya. Es tu hijo. Vos lo engendraste, no lo creaste. Así es que papás no se quejen de sus hijos, que son la copia suya. Muy bien. Es interesante el debate. Bueno, miren, les dejo de tarea, investiguen, investiguen un poco el tema de las ramas de la teología y bueno, traten de investigar un poco qué es la teología, la cristología, la soterología y todo lo que termina en gía. Este, traten de investigarlo por cuenta propia y entonces ustedes, bueno, al menos para que tengan una idea de lo que se dice al respecto. ¿Ok? Cuando alguien dice, bueno, cuando hablamos de la martología y ustedes dicen, ¿la qué? Bueno, la doctrina del pecado, ya saben para dónde apunta el tema, ¿no? Ujú. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, duda, comentario, queridos hermanos. Vamos a dejar la clase y nos vemos, Dios mediante, ¿el día cuándo? ¿Jueves? Mañana, No, mañana. mañana. Nos vemos mañana para abordar todo lo que les dije que vamos a abordar, ¿ok? A la tarde-noche está el foro y para que empiecen a trabajar sobre ello, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Chao, chao.